Por si las moscas, hoy vamos a hablar de este espléndido libro de Catalina Ruiz Navarro, Las mujeres que luchan se encuentran, un manual de feminismo pop latinoamericano. Catalina es una vieja amiga mía que no veía desde hace mucho tiempo, supongo que estaba escribiendo el libro. Encerrada Exacto. escribiéndolo. Y una de las voces más reconocidas del feminismo y de la traducción de la teoría feminista y de muchos debates feministas Al a lenguaje la llano cultura y popular de la cultura Exacto. popular. Y yo creo que es muy afortunado que digas que es un manual de feminismo pop, porque todas tus referencias, en vez de ser citas eruditas de tantas escritoras, son en realidad cosas de la cultura popular. O de pronto traer esas citas de esas escritoras que a veces tienen esa distancia con la academia y que uno no puede llegar a ellas, pues Exacto, porque no porque se no habla conoces, porque academia, no se no habla, tienes las claro. bases, que son unas ideas espectaculares que tenemos que traducir a la cultura popular. A mí, cuando yo pienso en mi lugar en el movimiento feminista, a mí me gusta pensarme como la chica en faldita y patines que va repartiendo volantes en los semáforos, que es cómo hacemos para poner esto lo más importante Claro. para que haya un primer contacto y la gente se enganche y ya que todas las otras compañeras feministas me las reciban, a las chicas más jóvenes que ojalá yo logre traer al movimiento feminista. Sí, por ejemplo, hay un pasaje en este libro donde hablas de transexualidad. Sí. Y todas tus referencias son de Vanity Fair y de, Claro. o sea, de cosas que hemos visto en las noticias, en los pasquines de espectáculos, de moda. Claro, etcétera. porque como pues yo soy de formación filósofa y artista plástica, pero he trabajado siempre como periodista feminista. Y entonces el periodismo tiene una cosa muy bella y es que uno le tiene que estar hablando en caliente a la gente todos los días. Exacto. Entonces este libro viene de un ejercicio semanal y en unos momentos de mi trabajo diario, de estar traduciendo esas grandes ideas del feminismo, conectándolas con los acontecimientos de la vida cotidiana y con las noticias y hablándolas en el lenguaje más sencillo posible para que le lleguen a más personas. Entonces, todo el libro es un ejercicio de buscar esos ejemplos de la vida cotidiana, conectarlos con la teoría y también conectarlos con la experiencia que vivimos las mujeres, porque yo creo que además el feminismo es una cosa de todos los días. Y además también tiene una parte autobiográfica que me gustó mucho. Hablas de tu abuela. Sí, hay una cosa muy bonita, pues yo tengo como una historia de origen muy bonita y es que mi bisabuela, que nació en 1900, pues era campesina, estaba en alguna vereda cerca a la ciudad de Medellín, se escapó a los 15 años de su casa, se fue a la gran ciudad. Dices, hay una cosa que dices, Sí. ella se escapó del destino de parir Peones peones para tal, trabajar el campo. y luego alimentarlos. Exacto, que era lo que ella iba a hacer en la vida y probablemente en unos contextos de violencia muy grandes. Muy grandes, claro. Y ella dijo, yo no quiero esto, se fue a la gran ciudad sin saber nada. Aprendió a leer y a escribir de forma autodidacta en un periódico liberal de Medellín. Liberal en Colombia era un partido que abogaba por el Estado laico, no es lo mismo que el liberalismo de hoy y también en un punto por los derechos de las mujeres. Y aprendió a leer en El Espectador, que fue luego el periódico en el que yo iba a tener una columna muchos años después. Sí. Y para mí eso es un testimonio de los avances tan impresionantes y rápidos que ha hecho el feminismo con las mujeres, pero además tiene una cosa muy bonita que cuento al final del libro, cuando está la biografía de María Cano. María Cano era una feminista socialista colombiana que su gran talento era hacer arengas al público y encender a todo el pueblo para que se uniera al Partido Socialista. Y antes, como ella era una señorita educada, también de la ciudad de Medellín, a diferencia de mi abuela, que era una obrera, ella era obrera en las fábricas textiles, pues María Cano se iba a los barrios de los obreros y les leía, porque esta gente no sabía leer y escribir. Y alguna vez una cara en esa multitud fue mi bisabuela, que quedó absolutamente... Así quedó en una efervescencia con esas ideas de María Cano que nunca se le olvidaron y aunque claro, ella era una mujer popular, obrera, no iba a tener nunca un papel protagónico en los movimientos, sí fue una cosa con la que nos educó a todas y que yo siento que termina siendo un círculo completo contando la historia de María Cano en este libro. Qué maravilla. Una cosa que comentábamos en el camerino era cómo un libro de 600, ¿cuántas páginas tiene? 600 páginas, no sé exactamente, pero más o menos. O sea, casi 600 páginas es en realidad un punto de partida. Sí, No es
es un compendio de muchas ideas, Claro. pero en realidad es un punto de partida. Es una cartografía de todas esas discusiones contemporáneas que hay sobre feminismo en Latinoamérica, o las que de pronto no las estamos dando aquí de lleno, pero nos tocan y se están dando en otro idioma. Y yo sé que se ve larguísimo para Venga, hacer por un punto de favor. partida. Lo voy a enseñar de frente y lo voy a enseñar de canto para que se den cuenta. Yo digo que es un arma conceptual y blanca contra el patriarcado. Pero mira lo que pasó un poco. Yo arranco hablando del cuerpo porque creo que parte del conflicto que estamos mirando en el feminismo es cómo carajos nos inventamos que tú eres un hombre y yo soy una mujer. Y por qué dividimos a la humanidad en dos grupos a partir así de una característica del cuerpo. O sea, ¿por qué no nos dividieron entre zurdos y diestros, por ejemplo? Claro. Y entonces, ¿cómo fue que se fue construyendo eso de que hay mujeres y que hay hombres? Luego hay que hablar de poder, porque uno no va a entender la violencia sin las desigualdades de poder. Y no se puede hacer feminismo latinoamericano sin pensar que somos países poscoloniales y que estamos atravesados por todas esas injusticias. Contradicciones, sí. Y luego habló de la violencia, que es el tema de los últimos años del feminismo y que creo que Latinoamérica ha tenido un papel clave en esa discusión sobre qué es la violencia de género. Y que ha movilizado en México muchísimo. Eso es lo que moviliza. Claro, pero entonces una cosa, en ese punto, a mí mi editora me dijo, bueno, te publico 2 libros, ya, pero a mí me interesa una cosa y es que el feminismo tenga un valor terapéutico. Que si quieren decir que mi libro es de autoayuda, yo feliz. Porque ¿en qué sentido? En el sentido que tiene que servirnos para mejorar nuestras vidas y para resolver nuestros problemas de la vida cotidiana y cómo nos enfrentamos a vivir. Si calcula que 2 de cada 3 mujeres que lean este libro han vivido violencia, claro. Van a llegar a ese capítulo de violencia que es muy duro porque uno empieza a reconocer las violencias en su propia vida, incluso las que hemos vivido pocas. Y yo creo que eso es muy duro para las mujeres, da mucha rabia, a veces da mucha parálisis, da mucho miedo, y ese es un punto en que muchas mujeres dicen, yo no quiero ser feminista porque este discurso en donde me veo como una víctima, pues porque hemos sido víctimas, no puedo con él. Y entonces yo dije, tiene que haber una salida a esto, y entonces arranca ese capítulo de sexo que arranca con una pregunta de una escritora que es María Fernanda Ampuero, que pregunta, ¿cómo follaremos las feministas? Exacto. Porque, bueno, ya nos dimos cuenta que los hombres están de la chingada y que el sexo es un espacio de violencia y que nos cosifican y todas estas cosas, ya, pero igual tenemos que reconciliarnos con el placer y tenemos que poder coger. Entonces, ¿y entonces cómo? Y entonces ahí arrancaron un montón de cosas que me tocó echar hasta de mano de sexólogas feministas para resolverlo, y luego el amor es un espacio que para las mujeres significa explotación y significa violencia y significa trabajo no remunerado. Catalina, por favor, porque son ya demasiadas ideas. Vámonos a un corte y regresamos. Por si las moscas, estamos de regreso, soy Guillermo Sorno. Estamos hablando de este fabuloso libro de Catalina Ruiz Navarro, Las mujeres que luchan se encuentran, manual de feminismo pop latinoamericano. Hay un momento, Catalina, en donde te preguntas si un hombre puede ser feminista. Sí, esa es y das varias respuestas. Dices, un hombre es feminista de verdad, un hombre es feminista por pose, o porque quiere ligarse a alguien más, porque, etcétera. Pero, pues mira, ¿cuál es la respuesta completa? Yo creo que como postura política, todas las personas deberíamos ser feministas. Exacto. Pero hay un peligro con los hombres que públicamente se ponen ese sticker de aliado, que para algunos hombres creen que es como un certificado, como un cheque en blanco para que de aquí en adelante te asuman feministas. Okay. Y también por esa desigualdad de poder los hombres reciben aplausos muy fácil. Entonces te cuento una anécdota que pasó aquí en Ciudad de México, cuando los pitos de Mancera, varias mujeres fuimos a protestar al Zócalo. Me acuerdo muy bien. Pues así con pitos, y entonces estábamos paradas así baja el delegado de Gobernación, nos mira, un grupo de mujeres aquí protestando con los pitos, y ve a un hombre que estaba parado al lado de nosotros, nadie lo conocía, él estaba ahí existiendo.
parado de pie, justamente al lado de nosotras. Y entonces el delegado de gobernación nos mira, lo mira a él y le dice, mucho gusto, señor, cuénteme qué necesita. Entonces, él ni siquiera estaba tratando de usurpar un espacio feminista, él solo estaba existiendo a nuestro lado y ya todos los ojos se habían ido hacia él. Entonces, ahí se crean unas desigualdades de poder muy fuertes, porque de pronto los hombres hacen una cosita feminista y todo el mundo se lanza a aplaudirlos y de repente es el aliado y de repente recibe absolutamente todo y cuando el trabajo lo están haciendo las mujeres. Y entonces yo creo que los hombres sí pueden ser feministas, pero tienen que asumir un lugar en esa lucha que es distinto al que han asumido en otras partes. Atrás, calladitos, cediendo la palabra. Bueno, la Revolución Mexicana, las mujeres también participamos y estuvieron aquí las mexicanas atrás, lavando la ropa, haciendo la comida. Ese es el lugar que tendrían que tener los hombres en la lucha feminista. Ah, pero eso no les gusta. Entonces ellos quieren un lugar protagónico. Bueno, si quieren un lugar protagónico en la lucha feminista, no son feministas. O si creen que la razón para ser feministas es que van a hacer buenos polvos, van a coger más, van a levantar más chicas, pues eso es machismo disfrazado y ya. Entonces, sí nos ha creado mucha desconfianza a las mujeres, estos feministas que llegan así a llenarse la boca, porque lo primera señal es que están pasando por alto algo y es que todos somos machistas de fábrica. Entonces aquí no se está cuestionando sus propios errores, porque vamos, en este sistema todos hemos hecho cosas machistas. Y dos, de repente el mundo entero lo celebra y reditúan y se aprovechan de esa celebración y ahí están las mujeres poniendo el cuerpo. Mi marido una vez fue el He for She y yo iba a hacer su discurso en la Ibero y yo dije, uff, qué momento para poner mis palabras en ese cuerpo. Sí. Entonces él leyó su discurso escrito por mí, bueno, la gente le falsó tirársele en plancha, besarle los pies, ¿cómo se te ocurrió eso? ¡Qué increíble eres! Por decir las mismas cosas, a mí me amenazan a diario con violación correctiva. Sí, entonces cuentas que en tu Twitter y en tus redes sociales te ponen unas tundas tremendas. Claro, y cuando un hombre dice eso solo recibe aplausos, entonces esos costos diferentes nos tienen que empezar a hacer pensar. Claro. Y mira que cuando uno habla de las luchas antirracistas, nadie dice, bueno, pueden los blancos ser antirracistas, deberían estar en el... No, pues no deberían estar en el centro de la lucha, porque no es su lucha, pueden ser aliados, pueden apoyar, pueden estar atrás, pero ese ejercicio de humildad le cuesta mucho trabajo a muchos hombres por su machismo, que no lo han desconstruido. ¿Y como lector hombre de este libro? Esa pregunta me encanta porque tengo un amigo que se lo empezó a leer y me dijo, oye, pues estoy leyendo tu libro, pero siento que no soy como el público a quien va dirigido. Y yo le dije, pues sí, pero mira, bueno, El Capital yo me lo leí y no estaba escrito para mí. O sea, todo Kant me lo leí y no estaba escrito para mí. Es más, no había libros escritos para mí sino hasta como después de los 70s. Exacto. Y me los leí, me los chuté, lo pensé, lo acepté, valoré esas ideas. Ok, ¿por qué no se puede hacer lo mismo? Claro que el público principal para el que yo escribo son las mujeres, que son quienes más me importan, pero eso no debería ser una limitación para que lo leyeran los hombres, porque a mí nunca me ha limitado para leer algo que un libro sea escrito para hombres, sino para mí. Sí, bueno, tiene una clara voluntad de empoderamiento feminista este libro. Claro. Está dividido en... ¿Por qué no hablamos un poco de la estructura? Sí. Lo que quiero decir es, tiene entrevistas, sí. tiene perfiles y tiene el ensayo. Ensayos. Exacto. Y además tiene una progresión. Sí, la progresión, te decía ahorita que tiene que ver mucho con las emociones, porque yo no quería dejar a las mujeres en pánico, colgadas y asustadas. En violencia de género. Violencia de género. Entonces, ¿cómo entonces reconciliamos todas esas violencias? ¿Cómo vamos a apoyar a las mujeres? ¿Cómo coger? ¿Cómo reconciliarnos con el placer en un espacio que a veces está tan difícil, tan viciado? Con el amor. Porque el amor a las feministas, a las mujeres nos amenazan que si vamos a ser feministas nadie nos va a querer. Solas, claro. Y entonces muchas mujeres es una amenaza válida porque el amor es un asunto de supervivencia. Todas las personas queremos ser amadas. ¿Cómo podemos amarnos en términos de igualdad sin que ese amor se vuelva explotación laboral, como las mamás que con el cuento del amor las tienen trabajando gratis? ¿O cómo hacemos que ese amor no se vuelva tolerancia a la violencia? Son preguntas que el feminismo también responde, pero eso a veces no se nota tanto como cuando señalamos los problemas. Y acaba con un capítulo cortito que se llama Activismo, que es un poco ya
ok, entendimos este pedo, ahora tenemos Ahora que vamos. movilizarnos y hacer cosas, porque no nos podemos quedar simplemente con que, bueno, ya, nos dimos cuenta de qué manera esto es injusto. No, yo quiero que la gente que lea este libro de verdad se una y se movilice y tome acciones sociales. Bueno, está tan actual que vimos las protestas recientes. La UNAM Sí. está encerrada en este mismo problema y es un problema que vamos a seguir viendo. Claro, todo este el es el tiempo. tema del, Este es el este tema es el tema del siglo siglo XXI. Y fue el tema del siglo XX. Mira que todas las revoluciones sociales del siglo XX fracasaron menos el feminismo, y el feminismo, aquí estamos, yo sentada en un programa de televisión hablándote de un libro que escribí, y esto todo lo logramos, esto hace 50 años era una locura. Una locura. Y esto todo se logró sin derramamiento de sangre. Que no sin violencia, porque yo estoy de acuerdo con que vayan a rayar el ángel, a romper cajeros automáticos y a incendiar estaciones de policía. La violencia contra las personas es lo que a mí me parece que es siempre reprobable. Claro. Pero mira que nosotros logramos eso sin derramar una gota de sangre, y que tú y yo estemos teniendo esta conversación hoy es uno de esos logros del feminismo. Cada logro del feminismo que damos por sentado, eso es una victoria increíble de las mujeres. Hay otra tensión, bueno, hay varias tensiones, pero hay una tensión que me gustaría explorar contigo, que es la tensión feminismo-transexualidad. Yo tomo una postura... Aquí la estiras muy bien. Acá hay especialmente en México, hay una discusión muy fuerte sobre si las personas trans pueden estar dentro del movimiento feminista, y yo ahí sí tengo una postura política por la que tomo partido, y es que sí, por supuesto. Llevamos las feministas toda una vida tratando de decir que nuestros derechos no dependen de nuestros genitales. Ajá. Ahora no podemos llegar a decir que sí. Llevamos toda la vida diciendo que el género es una construcción Performática, sí. performática, porque no creas que yo te muevo esta manito así como una señorita de repente. O sea, estos son 30 y pico de años de estar aprendiendo estos movimientos para ser una mujer, y de repente les voy a decir que nos vamos a regresar al esencialismo biológico. Entonces yo por esto tomo partido. De hecho, entrevisto a dos Sí. transfeministas mexicanas que son brillantes, Siobhan Guerrero McManus, que es una bióloga y filósofa de la UNAM, y Jessica Marjane, que es una abogada en derechos humanos espectacular. Y Siobhan me dice a mí una cosa, y es que el feminismo primero es una lucha ética y política, luego si quieres epistemológica, pero ética y políticamente yo no puedo decir algo que ponga en jaque la vida de otra mujer. Okay. Y las personas trans en Latinoamérica las matan a los 35 años en promedio por muertes violentas. Es decir, tú y yo ya vivimos mucho más de lo que vive una persona trans. Entonces, yo como feminista no puedo tomar una postura antiderechos, ni una postura que pueda potencialmente poner en peligro la vida de alguien. Y creo que ahí sí, pues soy una mujer cisgénero, y eso es un privilegio grandísimo que me ha abierto muchas puertas. Vamos, las puertas de los baños públicos a las que puedo ir sin que nadie me cuestione si soy una hablamos mujer. de baños públicos. Vámonos a un corte y regresamos, Catalina. Me tienes que poner al lado. Por si las moscas, estamos de regreso. Ustedes están en Canal 22. Yo estoy hablando con Catalina Ruiz Navarro sobre este libro, Las mujeres que luchan se encuentran, Manual de Feminismo Pop Latinoamericano. Hemos cubierto algunos aspectos del libro, y uno de los que más me interesa es lo que llamas el giro decolonial, que no es lo mismo ser una feminista blanca, norteamericana, rica, que una zapatista, o que ser una mujer blanco-mestiza de la ciudad latinoamericana. Y entonces ahí se comienza como a complicar el asunto. Claro, porque yo te tengo una anécdota con eso. Yo estudié artes plásticas, y entonces tuvimos 8 semestres de historia del arte. Ajá. De esos semestres solamente uno era arte latinoamericano. Entonces toda mi idea de todos los símbolos con los que yo estudié pues son europeos. Y claro, yo al final en mi tesis hice una apropiación de varias pinturas religiosas renacentistas, y para tener acceso a estas claro, eran los 2000, tenía que ir a la biblioteca, sacarle fotocopia a color al libro, y yo me llevaba esa imagen y me la estudiaba. Y entonces por primera vez fui al Museo del Prado. Muchos años ya me había graduado, fui por primera vez, tuve por primera vez esta imagen frente a mí, y caí de repente en cuenta que yo
siempre había estado pensando con imágenes prestadas, que esto era algo a lo que yo no tenía acceso, que yo no podía ver las pinceladas, que para que yo pudiera verla en persona tenía que coger un avión y atravesar un al océano Prado, sí. y poder pagar, o sea, Exacto. todo lo que eso implica. Y luego empecé a pensar en todos los cuentos de niñas que me hablaban de lobos, pinos, nieve. Por favor, yo crecí en el Caribe, había arena, iguanas. Tú no veías una fresa porque no Cocos. llegaban las fresas, Claro. cocos. Entonces, de repente, como que caí en cuenta que todo mi pensamiento venía con símbolos prestados. Ajá. Y esto es aún más fuerte para las mujeres racializadas que están aprendiendo en una academia que es blanca. Y creo que ahí uno de repente empieza a darse cuenta que tenemos una herencia de violencia por esa colonialidad y una herencia. Hay algo que dice Silvia Federici que a mí me encanta, y es que tú miras un mapa de leyes de aborto en el mundo, toda la parte de arriba, que son los países del primer mundo, ahí sí hay leyes súper permisivas. Y de repente toda la parte postcolonial, todos los países que fueron colonizados, acá sí hay leyes súper restrictivas de aborto. Incluso los países postcoloniales europeos, como Irlanda, por ejemplo, tenía una restricción muy grande en aborto. Pues mira qué curioso. Y Silvia Federici lo que dice es, pues miremos esto desde el punto de vista económico. ¿En dónde necesitamos mano de obra barata? Pues en estos países. ¿Y qué se necesita para que haya mano de obra barata? Gente viviendo en la pobreza, vidas miserables. Y el control de la natalidad, y ¿qué está haciendo? Pues está produciendo mano de vida barata para los países ricos. Entonces ahí hay unas razones económicas que son muchísimo más importantes a veces que esa discusión por el alma o por la religión, que es a veces en lo que nos quedamos sin mirar eso cómo impacta la economía global, pero eso solo lo ves cuando te piensas de colonial. Claro. Cuando empiezas a decir, bueno, ese proceso de colonia tan violento, ¿cómo se sigue viendo hoy en día? Narras un capítulo de un encuentro zapatista que me gusta mucho. ¿Por qué no nos recuerdas? Es el que le da el título al libro. En el 2018, las zapatistas convocaron en una entrada de blog a el encuentro de mujeres que luchan, en el Caracol 6, en Chiapas. Y simplemente era como, cáiganle. En la página sin ningún... Sin ningún nada, es en el Caracol 6, lleguen tal día, no se admiten hombres. Fin, esas eran todas las instrucciones. Pues ellas esperaban 3.000 mujeres, llegamos 9.000 mujeres. Que solamente con una entrada, que definitivamente son el movimiento social con más credibilidad en la región, porque con una entrada de blog llegamos 9.000 a dormir en el piso, una al lado de otras, en un espacio separatista en donde los hombres zapatistas estaban ayudando a parquear los carros, haciendo la comida, lidiando como con el abastecimiento del campamento, pero sin entrar. Y fue una experiencia maravillosa porque a pesar de que había todas las diferencias que tú quieras, en términos de raza, clase, ideas, ideologías, feminismos, posturas, ahí estábamos conviviendo en paz, conviviendo juntas. Se podía ver niños y niñas, pero entonces tú veías a las mamás buscando a las niñas, como, ay, se perdió mi hija de 6 años, tenía un vestido blanco, ¿no la has visto? No, ok, aparecerá. Pero sin miedo, yo nunca había visto nada así, ni miedo que te robaran, ni miedo, o sea, era un espacio en donde realmente se armó una comunidad, en donde pudimos vernos las caras y convivir de una forma transversal. ¿Y qué se discutió ahí? Pues es que había foros que había al mismo tiempo en paralelo del tema que tú quisieras, y estaban las mujeres zapatistas. El primer día nos dieron todo lo que nos querían decir y después hicieron actividades deportivas. Todo se organizó solito en el campamento, se organizó la gente para hacer los talleres como los querían hacer y se convivió por 4 días con todas esas diferencias, y eso para mí fue una lección muy grande de cómo sí podemos sentarnos en un mismo lugar y decir, ok, puede que tengamos las feministas muchas diferencias en el cómo, eso es muy bello, porque el feminismo no es una secta ni es un dogma, es una conversación que se está manteniendo constante, viva y vibrante. Y de pronto tenemos muchas diferencias en el cómo, pero ese día había claro que había una cosa base, que era que estamos aquí luchando por la buena vida de las mujeres. Y creo que eso nos permitió vernos las caras y organizarnos y movilizarnos, y la idea es que eso se pueda seguir haciendo a partir de este libro. Te voy a hacer una confesión. Comencé a leer el libro y por la página 50 me empecé a dar cuenta que era un libro fundamental. O sea, que era un libro que tenían que leer muchas personas. Pues qué emoción que me digas eso, además viniendo de ti es un grandísimo cumplido. Pero, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue para ti? O sea, vas... porque en efecto esto es una cartografía de los asuntos más urgentes del feminismo. Estoy trabajando ahora con un libro que va a salir el año que viene en México, que es mucho más experimental y divertido, que es sobre brujería y feminismo, que también tiene que ver...
tiene que ver mucho Bueno, tiene que ver mucho, sí, con la obviamente. postura de colonial. Bueno, el libro acaba en el último capítulo de este libro, de activismo. Yo echo mano de Martha Nussbaum, y Martha Nussbaum en un libro que tiene que se llama Emociones Políticas, una cosa que dice es cómo gestionamos nuestras emociones para hacer activismo, porque son muy importantes. Y si algo vimos en el plebiscito en Colombia que se perdió, fue que las emociones de la gente las mueven más para hacer decisiones políticas, y creo que muchos del ala progre, liberal, de la lucha por derechos humanos nos hemos apoyado históricamente en que tenemos la razón. Pero si algo ha mostrado Trump, el Brexit, Bolsonaro, el plebiscito en Colombia, es que la razón no basta. Bueno, y los conflictos ahorita en Colombia. Exacto. Sí. O sea, y eso lo que nos muestra es que la razón no basta, pero y tú ves a los conservadores y tienen todo un aparato espiritual que acompaña esas agendas políticas, porque los grupos religiosos son grupos políticos, no vamos a pensar que no. Y nosotros no, y ser feminista está cabrón, está muy cansado, es difícil, hay que gestionar las emociones de todas de forma colectiva, hay que dar esperanza, hay que organizar la rabia para canalizarla hacia algo que sea productivo, y eso siempre lo han hecho las religiones. Pero ¿qué problema tenemos? Que las chingadas religiones son machistas, sobre todo las que tenemos nosotros contacto con. Exacto. Pero la brujería, ¿no? Siempre ha sido una religión de las mujeres. Fueron las primeras feministas, eran las parteras, las lideresas espirituales, las líderes políticas que quemaron en las cacerías de brujas, y sigue vigente hasta hoy. O sea, es que tú, ahora vamos a coaches, pero tú antes ibas donde la bruja, a que te echara las cartas y hablabas con ella de tus problemas y hacías complicidades. Entonces, yo creo que hay un potencial para la revolución feminista en las prácticas espirituales de las mujeres. Es un libro ilustrado con una joven ilustradora que se llama Carolina Urueta, es todo ilustrado. Y como te digo, es experimental, esto ya son ideas aquí un poco más locas, pero también más divertidas y más lúdicas, y de que juguemos a ser brujas, rescatemos el ritual de muertos en México, por ejemplo, de hacer el altar, es poner en orden nuestras prioridades, nuestros afectos, nuestros recuerdos, es construcción de memoria, y eso es muy poderoso. Entonces es un poco un libro que es un libro como provocador, pero también un libro que invita como a jugar y desde el sentido del humor pensarnos lo espiritual como parte de la lucha y del activismo. Muy bien. Ya lo verás, volveré para contarte, sale a finales del año que viene. Bueno, te quiero felicitar ampliamente por este esfuerzo, es un gran libro. La audiencia les pido por favor que compren este libro de Catalina Ruiz Navarro, Las mujeres que luchan se encuentran. No se asusten por el gordo, que de verdad está muy fácil de entender. Sí, está muy bien escrito, es muy ameno. Muchísimas gracias, Catalina. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación, y bueno, pues qué alegría estar acá de regreso. Muy bien.